Noches, hermanos, una vez más nos encontramos por este medio para compartir el estudio y la predicación de la palabra de Dios. Nos encontramos en el libro de Marcos, San Marcos, capítulo 14, versículo 66 al 72 vamos a desarrollar en esta noche. Pero antes, como digo, siempre vamos a hacer un paneo de lo que estaba pasando para poder entender el contexto de del tema que nos vamos a abordar. Vemos cómo era la última cena del Señor con su discípulo, cómo Judas ya había acordado entregarle. También vemos cómo el Señor ora en Getsemaní, ese gran ruego que pedía al Padre. Después vemos también cómo el Señor fue arrestado por esta turba y cómo lo traicionaba, ¿no? Con ese beso Judas. Después vemos cómo lo llevan ante las autoridades religiosas, ¿no? Ese juicio ante la autoridad religiosa que se encuentra en el patio del sumo sacerdote, ¿no? Vemos también, lo llevan a la casa del sumo sacerdote, y acá donde vamos a empezar a abordar este tema, ¿no? Vemos que había un discípulo que le seguía de lejos. La escritura nos enseña, dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Acá se hace latente, se hace visible lo que había pasado, ¿no? Agarraron al pastor y las ovejas fueron dispersas por el miedo, el temor, ¿no? A lo que le podía llegar a suceder. Pero había un discípulo que tomando coraje le seguía, ¿no? Y ese discípulo era Pedro, el cual le había prometido al Señor que si era posible morir por causa de él, lo iba a hacer, ¿no? Y vemos cómo este discípulo le sigue. Vamos a abordar el tema ese. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Acá vemos a ese discípulo que se armó de coraje y siguió al Señor Jesús. Lo primero que vamos a ver, que dice que estando Pedro abajo en el patio del sumo sacerdote, en el patio vino una criada del sumo sacerdote. No solo le siguió por el camino, sino que se tomó coraje y entró al lugar donde habían llevado a Jesús, ¿no? Es decir que más allá de los sucesos que iban a pasar, ¿no? Más de lo que iba a pasar, que el Señor había predicho de que lo iba a negar, Pedro le siguió para ver qué era lo que acontecía. Sabemos que quizás no podía él sacarlo de ese lugar, pero sí siguió al Señor hasta ese lugar. Y el estar entre esas personas que en este momento ya estaban quizás torturando al Señor para que confesase cosas que realmente, como decía, buscaban falso testimonio para poder enjuiciarlo, ¿no? Y Pedro, tomando coraje, estaba dentro de ese lugar donde podría llegar a pasarle exactamente lo mismo que al Señor, ¿no? Pensemos que la blasfemia que ellos consideraban, lo que ellos consideraban blasfemia, era castigada con la muerte, ¿no? Con la muerte
por lapidación. Era decir, llevaban a personas que eran blasfemos y lo lapidaban, le tiraban piedra hasta que lo sepultaban, digamos, a piedrazo. Y Pedro estaba ahí, en ese lugar. Pero si nos metemos en el contexto de la historia, sabemos que ellos no tenían autoridad para dar muerte. ¿Por qué? Porque estaban siendo gobernados por el Imperio Romano. Digamos, el Imperio Romano había tomado toda la región, entonces ellos no podían, por más que enjuiciasen, por más que hagan un juicio, por más que hagan, como en este caso, ¿no? que llevaron a Jesús, lo enjuiciaron, le hicieron un juicio, pero no podían darle muerte. Para ellos ya lo habían considerado blasfemo, le habían en versículos anteriores, decían que ya no había más nada que hacer porque ya había declarado que era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios prometido. Entonces, para el sumo sacerdote que rasgó su vestidura, dijo, es blasfemo. Entonces eso merecía la condenación de la muerte. Y Pedro estaba en el lugar, como dice acá, en el lugar donde podía llegar a tener la misma condenación que su Señor, ¿no? También, a ver, también entendamos lo siguiente, vamos a entender lo siguiente. Pedro estaba en un lugar el cual ni el mismo Señor quizás quería pasar por este proceso. Recuerden que en el Getsemaní el Señor decía, pase de mí esta copa, pase de mí esta hora, pero sea tu voluntad, ¿no? Sabemos que iba a pasar por este proceso, el juicio religioso, el juicio político, el castigo y la condenación y la muerte en la cruz, ¿no? Sabemos que es un plan divino que Dios preparó para salvar a las personas. Pero el mismo Señor, vemos en Juan 18, 8 y 9, que Él mismo le dice a los que fueron a apresarlo en ese momento, le dijo, yo soy a quien buscáis, mas a esto dejadle ir. Vamos a leerlo para tener un claro, bien claro lo que quiso decir el Señor ahí. Juan 18, 8 y 9. Dice así, respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Fíjense, ¿no? Y después, más adelante dice, entonces Pedro, que tenía la espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Esto es lo que nos enseña de que vemos que él no quería pasar por este momento, ni quería que sus discípulos pasasen por este momento, porque había un propósito, ¿no? Que él era el que tenía que cumplir todo lo que estaba escrito para después dejarnos la herencia del Evangelio, ¿no? La herencia de ir a predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Es decir, que ninguno de los discípulos que estaban con él tenía que perderse, sino el hijo de perdición que ya estaba predicho, que era el que le entregó. ¿Para qué? Para que en ellos se cumpliese lo que había dicho el Señor, la promesa del Espíritu Santo, y que iban a predicar por todos lados, por todo el mundo, ¿no? Entonces vemos el Señor Jesús siendo arrestado, pidiendo hasta en el último momento para que sus discípulos no pasen por este proceso aún. Sabemos que después cada discípulo algunos fueron decapitados, otros fueron crucificados, como Pedro, que decidió ser crucificado patas para arriba, porque no era digno de morir como su Señor. Pero en este momento no tenía que pasar esto. Entonces vemos también que Pedro estaba en un lugar que ni el Señor quería que él esté, ¿no? Pero él, digamos, osado de coraje y de valentía, fue hasta el lugar donde estaba el Señor. El 67 dice, y cuando vio a Pedro, ¿quién vio a Pedro? La criada, ¿no? Esta criada, que quizás era la misma portera que le había abierto. Ahí nos habla de quién era esta portera, está en Juan 18, 16, ¿no? También vemos ahí como
discípulo encubierto del Señor Jesús deja pasar a Pedro al patio del sumo sacerdote. ¿Y quién le abre? Esta portera. Era una criada, una esclava o una esclava, una sierva del sumo sacerdote, ¿no? Dice, y vio a Pedro que se calentaba y mirándole dijo, primero vio que se calentaba, ¿no? Unos pasajes paralelos nos relata de que Pedro entró y se sentó con los siervos de esta compañía, ¿no? De estos soldados que cuidaban todo lo que era religioso, los alguaciles que se les llamaba, se sentó con ellos, hicieron fuego y se sentó, ¿no? ¿Qué nos enseña esto también? Nos tiene que dejar una enseñanza, ¿no? De cómo Pedro momentáneamente se calentaba al fuego con aquellas personas que estaban haciendo un juicio en contra de Dios y en contra del Señor, ¿no? Porque estaban enjuiciando al mismo Dios, el Señor. Y también tenemos que tener una enseñanza para nuestra vida, de que muchas veces momentáneamente nosotros nos alejamos un poco del Señor y empezamos a compartir cosas en este mundo, y eso hace una imagen de como que también nosotros tomamos esa decisión de sentirnos a gusto, no, sino sentir el calor quizás que brinda este mundo, ¿no? Pero hay una frase que me gusta mucho de un predicador, Spurgeon. La frase dice que las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan, ¿no? Y yo quisiera cambiar esa, ¿no? Esa frase y poner, el cristiano puede calentarse momentáneamente en las cosas de este mundo, pero no quedarse para ser consumido por el fuego de este mundo, ¿no? Quiere decir que momentáneamente, en algún momento, cuando nuestra fe quizás flaquea, damos un vistazo al mundo y quizás hasta nos agrada el calor de este mundo, pero es momentáneo. Para el cristiano tiene que ser momentáneo. Dice que Pedro después de esto lloró amargamente y se arrepintió. Eso es lo que tenemos que pensar nosotros, ¿no? Tener en cuenta de que quizás momentáneamente este mundo nos puede dar su calor, pero después tenemos que recapacitar, no quedarnos para ser consumidos por el fuego de este mundo. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, de que la misma portera o la criada que le abrió la puerta a este discípulo, a Pedro, fue la misma quizás que vino a mirarlo fijamente para acusarlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por más que nosotros nos mezclemos momentáneamente en el mundo, siempre va a estar la mirada acusadora del mundo. Siempre va a estar la mirada acusadora del mundo. Sabemos que el mundo conoce a lo suyo, ¿no? Y el mundo también dice que aborrece a nosotros, ¿no? Juan 7, 6, 7. Juan 7, 6, 7. También ahí nos deja una enseñanza. Juan 7 dice, Jesús hablando con sus hermanos, ¿no? Sus hermanos de sangre, dice, entonces Jesús dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Cuando el Señor viene a nuestra vida y cambia el sentido, en todo sentido de nuestra vida, y hacemos un giro de 380 grados del error del camino en que íbamos y volvemos al camino correcto, el mundo nos empieza a mirar de distinta manera. Y el mundo conoce a lo suyo, como dice, mi tiempo aún no está presto, pero el suyo sí.
Es decir, el mundo no puede aborrecer a vosotros porque pertenecen al mundo, pero a mí me aborrecen, dice el Señor. Entonces esta criada hace una mirada y ve algo distinto en esta persona. Eh, Quizás también no era una persona que habituaba ese sitio y dijo, y se dio cuenta de que no era del ámbito, de ese ámbito, y empezó a acusarle, ¿no? Empezó a acusarle y le dijo, tú también estabas con Jesús en Nazareno. Y acá otra de las cosas que vemos que hace esta criada es, lo llama primero lo llama por su nombre, ¿no? Y después pone el título, ¿no? El Nazareno. El Nazareno. Y cuando decimos Nazareno, no dejamos de pensar en nuestra mente, aquellos que por ahí leímos varias veces los evangelios, en el llamado de Natanael, ¿no? Cuando el Señor llama a Natanael y le dice que van a buscarlo a Natanael y dice, algo bueno puede salir de Nazaret. Y sabemos que Nazaret era una ciudad muy abajo de Judea, muy allá abajo. Es como decir, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Es decir, como que algo bueno puede salir de la favela, digamos, o algo así, ¿no? ¿Qué quería decir? Que de ese lugar tan bajo como era Nazaret no podía salir algo bueno para los judíos. ¿Por qué para los judíos? Porque en ese lugar se había mezclado mucho, tanto los judíos con los gentiles. Entonces era una mezcla que se había hecho, como diciendo, es un... como para dar a entender, no sé, un mestizo, una persona de color con otra persona blanca o así, y nace una persona mestiza, o de un país y de otro país. Bueno, ahí se estaba mezclando los judíos con los gentiles, y bueno, ya no había una sangre pura, como quien dice, ¿no? Entonces por eso se le acusaba como nazareno, ¿no? Acá que dice nazareno, de ahí abajo, de esa parte tan abajo de Judea. Pero sabemos que el Señor vino en esa ciudad tan humilde para mostrarnos un camino glorioso, ¿no? Vemos el 68, dice, mas él negó, la primera negación de Pedro, ¿no? ¿Y quién de nosotros, ¿no? Por ahí pasando por situaciones, ámbitos laborales, o quizás si sos joven en la escuela o con amigos, no negó al Señor en su corazón cuando quizás hablan mal de Dios o de Jesús. ¿Quién no lo negó en su corazón? ¿Quién no se metió para adentro y no dirigió una palabra en favor de Dios? Digamos, Dios no necesita que lo defendamos tampoco. En este caso tampoco el Señor no necesitaba que Pedro lo defienda, porque el mismo Señor le dijo, Pedro, no está en mí si pido una legión de ángeles a mi Padre, o 12 legiones de ángeles vendrían y me salvarían, o harían lo que yo le pida. Entonces, vemos que Él no necesita nuestra defensa, pero sí necesita nuestras convicciones, es decir, tener convicciones. Más allá de que a Pedro esto lo podría haber llevado a la muerte. Si él declaraba que sí, que era uno de los seguidores de Jesús, lo podría haber llevado a la muerte. Y en este caso, quizás pasó por su mente, ¿no? Todo este tiempo que había estado con el Señor, y más allá sabemos que Pedro también tenía familia, que podía, si tenía hijos, se podían quedar sin padre, y toda esa cosa no es solamente decir, bueno, declaro que el Señor, que Jesús es el Señor, y si me matan, o lo que sea. Le habrá pasado muchas cosas. Y ya también sabemos que estaba armando alboroto porque ya al Señor lo estaban golpeando, le decían profetiza, le tapaban el rostro.
y se había armado mucho alboroto. Entonces esto quizá le dio miedo a Pedro y lo niega, ¿no? Pero lo niega, pero no se va del lugar, porque fíjense en que dice, mas él negó diciendo, no le conozco. Este no le conozco quiere decir que no tenía que dejaba de tener una relación, ¿no? Es decir, cuando una persona conoce a otra, lo que está diciendo es que la conocía en intimidad. Es decir, cuando un amigo confiesa todas sus cosas a otro amigo, es ahí donde lo conoce. Y sabemos que el Señor Jesús conocía a Pedro y Pedro conocía al Señor Jesús. Lo conocía muy bien. Había tenido una relación de 3 años. Había visto cómo el Señor obraba maravillas por donde iba. Y también del trato que tenía con Pedro, ¿no? Pedro sabemos que era uno de los que primero siempre, cuando el Señor decía algo, Pedro preguntaba. Pedro quería caminar en el agua. Pedro sacó la espada para lastimar al... sabemos que Pedro siempre estaba, ¿no? Ahí. Lo que tenemos que entender es que muchas veces las situaciones nos llevan a negarlo al Señor Jesús. Nos llevan a negarlo. Quizás no como acá, decir de la boca, pero nos cerramos nuestra boca, también silenciamos a nuestro corazón y terminamos negando al Señor de la gloria. Fíjense que también dice, ¿no? Ni sé lo que dice, le dice, ni sé lo que dice. ¿Qué le está queriendo decir ni sé lo que dices? Ya le está diciendo, acusando, él mismo Pedro, acusando a la criada, dice, ni sabe lo que estás hablando. Y vos me decía a mí que yo le conozco. ¿Por qué? Vamos a entender esto. Esta criada quizás había visto en varias oportunidades, más o menos, vamos a hacer así, el Señor 3 años de ministerio, 3 años subiendo a la fiesta a Jerusalén, porque él iba a adorar. Lo vemos en el principio del ministerio limpiando el templo, ¿no? Que dice, purificando el templo, y lo vemos al fin también purificando el templo, y en varias oportunidades subiendo a Jerusalén, ¿no? Esto no olvidemos que está pasando en Jerusalén. Entonces quizás esta persona estaba familiarizada con Jesús y su discípulo, o solamente lo decía porque no era habitual de que Pedro en ese lugar, ¿no? Entonces vio a una persona desconocida y arremetió contra ella. Y también entra en juego el juzgar, juzgó por sus apariencias, ¿no? No, no aparenta a ninguno de los que vemos habitualmente acá. También dice, salió a la entrada y cantó el gallo. Bueno, salió a la entrada quiere decir que no se fue, se quedó en la entrada de este patio, ¿no? De la casa del sumo sacerdote. El 69 dice, y la criada viéndole, volvió a ver lo que no se había ido, que se quedó ahí, otra vez comenzó a decir a los que estaban allí, dice, este es de ellos. Y acá vemos que ya la criada no solo ella le buscaba acusarle, sino que buscó a los que se estaban calentando con Pedro en ese momento para decirle, allá está, ese no es de lo que habitúan en esta casa. Entonces acá también tenemos que entender que aquellas personas que nosotros podemos momentáneamente mezclarnos con esas personas en el mundo, en algún momento nos terminan acusando y nos terminan persiguiendo de esta manera. Por eso es que momentáneamente nosotros nos podemos ir momentáneamente al calor de este mundo y ir momentáneamente quizás en los deseos desenfrenados que tiene este mundo por las cosas materiales, por el dinero, por el querer progresar, por el querer tener más. Sabemos que lo que más desea este mundo es que nosotros corramos por nuestros intereses propios, que no nos fijemos ni siquiera en lo que nos está pasando al hermano que tenemos al lado.
este mundo quiere que nosotros seamos egoístas y que solo pensemos en nosotros, ¿no? Pero en algún momento, cuando nosotros vamos a este mundo y empezamos a probar de ese deseo por querer correr la misma carrera desenfrenada de el egoísmo, de mi propio yo, vemos como el mundo busca una mirada para acusarte, una mirada para buscar cómplices para acusarte. Y sabemos que no pertenecemos a este mundo, porque si fuésemos de este mundo, el mundo nos amaría, pero como no somos de este mundo, nos aborrece. Bueno, esta criada, criada que debería ser la portera, ¿no? La misma que le abrió, comenzó a buscar cómplice. ¿Para qué? Para poder acusarle. Para entender esto vamos a leer Juan 15:19. Juan 15:19. Juan 15:19 dice: si fuera del mundo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Ve? Dice, si Pedro hubiese sido uno de ellos, podría haber quedado tranquilamente calentándose la manito ahí al fuego, pero como no era del mundo, el mundo lo aborrece. Y lo mismo nos debería pasar a nosotros. Cuando queremos correr ese deseo, el mundo en algún momento te va a mirar y te va a decir, no, pará, bueno, yo te vi con Jesús, yo te vi con el Nazareno. Es decir, pará, yo te vi en la iglesia, no te quieras mezclar con nosotros a calentarte o a querer buscar competencia en este mundo. Eso es lo que tiene que ver el mundo de nosotros, que no somos iguales a este mundo, que no corremos la misma carrera y que si estamos en ese lugar es porque nuestra fe, es porque nuestras convicciones bajaron de nivel. Y hicimos una mirada terrenal y dejamos de mirar lo alto. Como dije antes, el Señor Jesús no quería que Pedro esté ahí, ni el mismo Señor quería pasar por este momento, sino que quería cuidar a lo suyo hasta el último momento, hasta lo último. Si hubiese sido posible el Señor bajar del aposento ahí de donde estaba un piso más arriba y decirle a los que estaban ahí que lo dejen de molestar, lo hubiera hecho. Pero el Señor ya estaba preso, digamos, estaba preso de su libertad, lo tenían aislado en ese lugar, pero pero el Señor Jesús estaba observando lo que pasaba abajo también. Como Él sabe, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, Él sabía lo que estaba pasando ahí abajo. Seguimos, dice el 70, pero Él negó otra vez. Pedro lo vuelve a negar otra vez. Y lo vuelve a negar ya como dije antes, por el mismo temor a ser quizás directamente, ¿no? A ser muerto, porque lo que iba a pasar acá es que lo iban prácticamente lo iban a matar, como lo iban a hacer con el Señor Jesús, lo iban a hacer con sus discípulos, si le fuese posible. Si le fuese posible, iban a agarrar a todos. Más adelante, el libro de los Hechos nos relata, ¿no?, de cómo persiguieron a la iglesia, de cómo mataron a Esteban y a muchos más, ¿no? Después seguimos el 70. Pero Pedro le negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo. Y acá le dice una palabra, ¿no? También, porque eres Galileo. No
quizás por un tono de voz o como nosotros quizás reconocemos dentro de nuestra Argentina a personas por tonalidades, o que uno de Córdoba, uno de Salta, uno de Corrientes, porque tienen distintos tonos de habla, ¿no? Quizás al escucharlo hablar, dijeron y testificaban de que era Galileo, Sabemos que en Galilea el Señor fue donde más desarrolló su ministerio, fue en Galilea, fue en ese lugar. Pero dice, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Estamos hablando de los galileos, ¿sí? Quizás un tono de voz. Pero seguimos la lectura y dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y ahí ya entramos en otro tema. Sabemos que bien claro, ¿no? Acá ya nos deja bien en claro qué cosa. De que cuando uno viene al Señor, no solo cambia tu manera de vida, sino también cambia tu manera de hablar. Dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. No solo nuestra manera de vivir, sino también que cambia nuestra manera de hablar. La Biblia nos enseña, ¿no? En Efesios 4:29, que dice que de nuestra boca no salga ninguna palabra corrompida, sino la que sea para la edificación. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando acá? Que Pedro mostraba una manera de hablar que delataba que él no era como los demás. Es decir, nuestro testimonio en el lugar donde estemos, en el lugar donde nos encontremos, no solo tiene que ser interno, sino también tiene que ser externo de la forma que hablemos, de la forma de hablar. Es decir, si yo estoy en el mundo y todo el mundo habla malas palabras y dice palabras deshonestas y habla mentira, y vos hablas verdad y vos no decís malas palabras, en algún momento el mundo dice, che, viste, esta persona no dice ni una mala palabra, no habla mal de nadie, ni nada. Y ahí se va a reconocer de qué. De que sos cristiano, que sos creyente, que sos un seguidor de Cristo. Acá estaba pasando lo mismo. Por eso que dice, no conozco a este hombre, ¿de quién habláis? Pero dice, comenzó a maldecir. Esta maldición no es decir malas palabras. Esta maldición no era decir, no, porque bla, 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 y un montón de malas palabras. No. De la maldición que hablaba acá, de las maldiciones que hablaba este capítulo, este versículo, es decir, que juraba por sí mismo ser maldito, como quien dice. El libro de los Hechos nos relata ahí. El libro de los Hechos nos relata 23:12, creo que es, Hechos 23:12, de cómo juramentaron prender a Pablo. A Pablo se juramentaron en maldición, dice la palabra, para darle muerte a Pablo, ¿no? A ver si es este. Dice, Hechos 23:12 dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Quizás hasta era costumbre de ello, ¿no? Juramentarse por sí mismo, es decir, maldecirse a sí mismo para algún fin en especial. En este caso, quizás Pedro se maldecía a sí mismo para decir que no conocía al Señor Jesús. Y también
como ya le dije, ¿no? Pedro se armó de coraje, sus discípulos fueron dispersos, él los siguió de cerca, lo siguió de cerca, entró en el patio del sumo sacerdote. El 72 dice, y el gallo cantó la segunda vez, y entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo 2 veces me negarás 3 veces, y pensando en esto lloraba. Los romanos dividían la noche, la vigilia, que decía en el canto del gallo, yo le voy a explicar que era como una trompeta, un trompín que ellos que tocaban para hacer el cambio de guardia. Ellos dividían la vigilia en 4 vigilias. Una era de la 21 a la 24, o sea, a las 12 de la noche. La otra era de las 12 de la noche a las 3 de la mañana. Y otra era de las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. De la 18 a la 21, de la 21 a la 24, de la 24 a las 3 y de las 3 a las 6. Entonces quiere decir que estaba entre la medianoche y las 3 de la mañana. Imagínense que del primer canto del gallo hasta el segundo canto del gallo quizás pasaron 3 horas y Pedro seguía ahí. Pedro seguía ahí armado de coraje. No quería dejar de ver qué iba a pasar con su Señor, ¿no? Y cuando le niega, dice que un pasaje paralelo dice que el Señor lo miró y ahí se acordó de las cosas que el Señor le había dicho, de que lo iba a negar. Y yo para terminar esta reflexión, dice que Pedro lloró amargamente. Y quiero terminar con dos cosas, ¿no? Primero me impactó mucho el versículo 65 anterior a la lectura, que dice que le cubrían el rostro al Señor y le decían que profetizase quién era el que le golpeaba, ¿no? Y en esto que hemos leído, dice que Pedro negó al Señor, ¿no? Dos cosas que vemos que quiero sacar. Primero, ¿con qué podés tapar el rostro del Señor hoy y hacer lo que vos se te plazca sin que Él lo sepa? Si Él es omnipresente. Ya le había dicho a Pedro que lo iba a negar y luego Pedro lo niega. Sabe lo que va a pasar en el futuro. Sabe lo que hay en tu corazón, sabe lo que te está pasando en cada momento. Sabes que momentáneamente te vas a ir a calentar en el fuego de este mundo. Él lo sabe. Y quizás sabe también que lo vas a negar. Pero Él lo que quiere es saber si realmente te vas a arrepentir y vas a llorar amargamente. Sabemos que mucho más adelante el Señor restaura a Pedro de esta su falla y le dice cosas hermosas. Pero hay algo que me impacta que le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Lo negaste, Señor Jesús? ¿Le tapaste el rostro para que Él no vea lo que vos haces? Quiero decirte y quiero que reflexiones en esta pregunta. Quiero decirte, si Él te hace la pregunta, ¿me amas? ¿Qué le respondería? ¿Qué le respondería? Te dejo con esta pregunta para que la reflexiones. Vamos a orar. Amado bendito Dios, Padre Celestial, te damos las gracias por esta tu palabra. Gracias porque por ella entramos al conocimiento de la verdad. Señor, te pedimos que tú guíes y abra los ojos del entendimiento a aquellas personas que aún no te conocen. En el nombre del Señor Jesús, amén. Puedes seguir viendo todos los días, 20 y 30 horas, el estudio y la predicación. Vamos a seguir en el libro de Marcos y que Dios te bendiga en esta noche. Amén.